El glorioso regreso de Jesucristo. Parte 2. Hoy tenemos el privilegio de abrir nuestras Biblias al capítulo 19 de Apocalipsis. Y veremos el gran texto que nos detalla el regreso del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11 al 16. Quiero leerles este texto. Un texto poderoso que quiero que ustedes tengan en mente. Comenzamos en el versículo 11. Juan recibe esta gran visión durante el exilio que estaba sufriendo en la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Y él dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su palabra y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está la gran presentación de la visión de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, para mostrarles lo importante que son estas páginas de las Escrituras. Un total de 1527 pasajes del Antiguo Testamento se refieren a la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay aproximadamente 8000 versículos en el Nuevo Testamento, y 330 de ellos, es decir, uno de cada 25 versículos, se refiere directamente a la segunda venida de Cristo. De hecho, junto con el tema de la fe, ningún otro tema es mencionado más a menudo que el regreso de Cristo. Por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, la segunda venida es mencionada 8 veces. Y el Señor mismo se refiere a su venida 21 veces, y más de 50 veces somos exhortados a estar listos para ese gran evento. Es un tema principal a lo largo de las páginas de la Escritura. Claramente, debido al testimonio bíblico tan abundante, podemos tener la certeza de que Jesús vendrá nuevamente. La promesa de Dios lo requiere. Dios, quien no puede mentir, prometió que el Mesías vendría y que establecería un reino, y ese trono estaría en Jerusalén, y desde él gobernaría al mundo. Dios prometió que él establecería su rey en su monte santo. Salmo 2, que el gobierno estaría sobre sus hombros. Isaías 9, que él reinaría y gobernaría. Daniel 7 describe su llegada, al igual que Zacarías 14 y otros pasajes del Antiguo Testamento. Y aún el Nuevo Testamento repite esa promesa. Es repetida para nosotros en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte de los Olivos y también en el Evangelio de Lucas. Entonces, la promesa de Dios requiere el regreso de Cristo. Segundo, las afirmaciones de Jesús lo demandan. Jesús mismo dijo que él se iría y regresaría en Juan 14. Y nuevamente en Mateo 24-25, él escribe su propia venida, la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Aún más, la garantía del Espíritu Santo la demanda. El Espíritu Santo fue ciertamente quien inspiró a los autores del Nuevo Testamento a escribir la promesa del regreso de Cristo. Y es el Espíritu Santo en nosotros quien es la garantía o el anticipo de ese gran evento que está por venir. La palabra arrabón se utiliza para describir al Espíritu Santo. Él es llamado la garantía del Espíritu. Arrabón puede ser traducida como anillo de compromiso. Él es la promesa que garantiza la boda entre la novia, la iglesia, y el novio, el Señor Jesucristo. Y entonces, la promesa de Dios demanda el retorno de Cristo. Las afirmaciones de Jesús demandan su regreso. La garantía del Espíritu Santo demanda que Él regrese. Y aún fuera de la Trinidad misma, el plan para la iglesia demanda su regreso. Dios ha establecido el plan para su iglesia. De hecho, está desplegado con mayor claridad en Hechos 15, donde la Escritura nos dice claramente que el Señor tiene un propósito maravilloso para su iglesia. Se despliega a partir de los versículos 6 al 9. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dijo: Varones hermanos,
Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y entonces Dios estableció su iglesia, constituidas por judíos y gentiles. Más abajo, en los versículos 15 al 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios tiene un plan, y es un plan que involucra su regreso y el establecimiento de su reino glorioso. Y nosotros sabemos que esa promesa está especificada para nosotros, no solo en el libro de Hechos, sino también en el libro de Apocalipsis, tal como veremos en el capítulo 20. Entonces, el plan de Dios para la iglesia demanda el regreso de Cristo, después de todo. Él tiene que regresar y tomar a la iglesia para ser su novia, casarse con la iglesia. La promesa de la cena de las bodas del Cordero, la cual hemos visto anteriormente en este capítulo, involucra a la iglesia. Él debe regresar para eso. Y entonces, el plan de Dios para las naciones lo demanda. Él regresará a juzgar a las naciones, dice Mateo 25. También Joel 3 lo dice. Él regresará. Él juzgará a las naciones, establecerá su reino y gobernará a las naciones. El plan de Dios para Israel demanda que Jesús regrese porque el reino, después de todo, fue prometido en primer lugar a Israel. Ellos tendrán un Mesías, y en última instancia, ellos entrarán al reino del Mesías. Todo Israel, eventualmente, dice Romanos 11, será salvo. Los huesos secos serán revividos, nos dice Ezequiel, y vendrá un tiempo en el que Israel creerá, cuando miren a aquel a quien ellos han traspasado, tal como lo expresa Zacarías, y llorarán como se llora un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, y entrarán a su reino. Entonces, el plan para la iglesia, el plan para las naciones, el plan para Israel demanda que Cristo regrese. Pueden mirarlo desde otro punto de vista también. La humillación de Cristo demanda que Él regrese. La primera vez que Él vino fue burlado, fue odiado, fue despreciado y fue humillado. Y eso requiere que Él regrese con la gloria que se merece, con el respeto y el honor y la adoración que se le deberían dar. Aún más, la exaltación de Satanás demanda que Cristo regrese. Satanás, quien es el usurpador, necesita ser derrocado. El que es el príncipe temporal de este mundo, el Dios de este mundo, debe ser sacado de su trono, y los herederos legítimos deben ser ubicados en ese trono. La cabeza de la serpiente, que fue magullada en la cruz, necesita ser finalmente cortada, y él necesita conocer la ejecución que Dios ha planeado para él. Entonces, las promesas de Dios, las afirmaciones de Jesús, la garantía del Espíritu Santo, el plan para la iglesia, para las naciones, para Israel, la humillación de Cristo, la exaltación temporal de Satanás. Todas esas cosas demandan el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino. Y finalmente, esto nos lleva directamente a la maravilla de todo este pasaje. La expectativa de los santos lo demanda. Nosotros somos aquellos que aman su aparición, de acuerdo a 2 de Timoteo 4. Nosotros somos aquellos que esperan su venida. Esta es la esperanza cristiana, el regreso de nuestro Señor. Y pueden ver a los santos no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo del Antiguo Testamento, anhelando y anticipando la llegada del Mesías para establecer su reino. Entonces, para cumplir con su promesa, para cumplir con su propia palabra, el Señor Jesucristo debe venir. Para que se cumpla la garantía del Espíritu Santo, Él debe venir. Para que Dios instituya su plan para la iglesia, para los gentiles y para Israel, Él debe venir. Y para cumplir con la anticipación de los santos, Él debe venir. Y Él vendrá, y vemos la llegada de Cristo descrita y demostrada en la majestuosidad de las palabras que les acabo de leer en el capítulo 19. Ahora, quiero dividir estos versículos en 3 partes.
el regreso del conquistador, los ejércitos del conquistador y el gobierno del conquistador. El regreso, los ejércitos y el gobierno. Sin embargo, antes de que profundicemos en el texto, quiero hablarles un poco acerca del contexto. Es por eso que quiero que vayan a sus Biblias, al libro de Isaías. En Isaías 11 tenemos un texto de la Escritura que les mencioné la última vez, y es importante que lo comprendan porque establece el contexto para esta visión. Recuerden ahora, en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, que se refiere al Mesías, viniendo del linaje de Isaí, a través de David, quien era hijo de Isaí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En otras palabras, no juzgará de manera superficial, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículos 4 y 5. Y aquí tienen la promesa del Mesías y su reino. Vayan ahora a Isaías 63, y encontrarán otro texto de la Escritura que en cierto modo es paralelo con la visión que tiene Juan. Isaías 63:1 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha con la grandeza de su poder. Obviamente es el Mesías. Este es el fragmento mesiánico de la profecía de Isaías. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ese es quien viene. Ese es quien viene con vestidos de color, literalmente en hebreo, carmesí, el color rojo de la sangre. Versículo 2. Porque es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado en lagar, como si fuera el jugo rojo de las uvas. ¿Por qué? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiere quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra sangre. Versículos 3 al 6. Imágenes muy vívidas, ¿no es cierto? La sangre salpicada, la llegada del Mesías, él mismo pisoteando con su ira. Esas dos escenas en Isaías 11 e Isaías 63 tienen algunos paralelos con la visión de aquí, en Apocalipsis 19. Y solo quería que prestaran atención a esos textos, debido a las expresiones comunes que encontramos en ellos, y que también veremos en Apocalipsis. Ahora, este regreso de Cristo, que se nos da en el capítulo 19, ya había sido anticipado. Ustedes recordarán que en Apocalipsis 14:14, Juan miró, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y más abajo, en el versículo 18, se le dice al que tenía la hoz aguda, que la meta y vendimie los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. He aquí otra escena salpicada de sangre, donde la misma alcanza la altura de un caballo, a medida que el Mesías mismo pisotea el lagar de la ira de Dios, y el jugo de las uvas se convierte en la imagen de la sangre salpicada. En el capítulo 16 se da otra visión de esto, tal como se lo señalé la última vez. Versículo 15. He aquí que yo vengo como ladrón. Y cuando él viene, dice el versículo 16, los reúne en el lugar que es llamado en hebreo Armagedón. Ahora, llegamos a la escena que ha sido anticipada por Isaías y también anticipada por Juan en el libro de Apocalipsis. En esos textos que les he leído, llegamos al hecho real en la secuencia cronológica, seguida por el capítulo 20, el establecimiento del reino y la continuación al estado eterno.
El regreso del conquistador. Veamos entonces, primero que nada, los versículos 11 al 13, y veamos el regreso del conquistador. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuevamente, en otro momento del libro de Apocalipsis, el cielo se abrirá, y tendremos un glorioso vistazo del cielo, una visión gloriosa del Señor Jesucristo. Y es muy diferente de la que vimos en el capítulo 1, donde Él estaba ministrando a su iglesia. Aquí Él está ciertamente viniendo con venganza ardiente, en llamas. Él viene con una espada de juicio, con vestidos teñidos en sangre. Este es el momento de su regreso. Este es el cumplimiento de la promesa que Jesús mismo hizo con sus propios labios en Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Será un tiempo de gran matanza. Sucederá inmediatamente después de la tribulación. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 29. En otras palabras, todo el universo se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que ahora se describe en Apocalipsis 19. A medida que se desarrolla la escena, nuestros ojos son fijados en el jinete majestuoso, grandioso, poderoso. El cielo es abierto para nosotros, y vemos este caballo blanco. Y sobre el caballo blanco vemos al jinete. Hablemos ahora acerca de estos detalles, ya que son importantes. El motivo por qué el cielo es abierto esta vez no es para dejarnos entrar, sino para dejarle salir. Un número de veces en el libro de Apocalipsis, el cielo fue abierto. Se nos dio acceso a eso. Podemos regresar, por ejemplo, al capítulo 4, donde recordamos que el apóstol Juan dice en el versículo 1, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces la puerta del cielo fue abierta en el capítulo 4 para que Juan pudiera ingresar y ver. Y ahora, la puerta es abierta para que el Hijo del Hombre pueda salir. Jesús, aquel que ascendió al cielo tal como registra Hechos 1, aquel que está sentado a la diestra del Padre, ahora regresa. Él recibirá el reino que el Padre le ha prometido, el reino que se merece. A medida que regresan, capítulo 5, recuerden que el Padre está sentado en el trono en el cielo. En sus manos tiene un libro que es el título de propiedad del universo. Y recordarán que nadie en el cielo o en la tierra, versículo 3, o debajo de la tierra, podría abrir el libro o mirarlo. En otras palabras, nadie tenía el derecho de tomar posesión del universo. Nadie tenía derecho de abrir el pergamino y tomar posesión. Y entonces Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 4. En otras palabras, pertenecería siempre el mundo al usurpador, a Satanás, al pecado. No había nadie que pudiera tomarlo nuevamente. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículos 5 y 6. Eso también es una referencia a Isaías 11. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 7. Y aquí tienen al Cordero, el Hijo, Cristo, el Mesías, que tiene el privilegio y el derecho de tomar el título de propiedad de la mano de Dios, porque su derecho es tomar el universo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Versículos 8 al 10. Tiene derecho de posesión del mundo, tiene derecho de establecer su reino. Y entonces, aquel que ahora tiene derecho está en el cielo, y el cielo es abierto, y él está por venir. Esa oración de antelación grandiosa y maravillosa que aparece en Isaías 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen en tu presencia. Esa es la oración, que los cielos se abrieran y descendiera. Y lo que Isaías anticipó y por lo que oró en el capítulo 64, ahora se desarrolla en el capítulo 19, a medida que el cielo se abre y Él está listo para venir. Y esta vez Juan no ve al Cordero en el trono. En vez de eso, de acuerdo al versículo 11, ve a un caballo blanco. Este no es un cordero, este es un caballo blanco. Y cabalgando ese caballo blanco está el gran conquistador, el Mesías. Cabalgando, no del modo que cabalgó cuando lo hizo en su vida terrenal, sino viniendo como un conquistador en modo típico de las procesiones triunfales romanas. Permítanme mencionarles algo en este momento. Capten esto porque es muy importante. Lo que tienen en la descripción de la visión es una mezcla de símbolos y realidad. Y tienen que comprender eso o de otra manera no podrán entender esto. Existe ahí un lenguaje que es la expresión de la realidad. Y existe un lenguaje ahí que es expresión simbólica. Por supuesto, ese simbolismo señala a la realidad. Las personas se preguntan si esto significa que hay realmente caballos en el cielo. La respuesta es que no, así como tampoco significa que cuando Jesús venga, Él realmente tendrá colgado de su cabeza un montón de coronas, o que cuando Él regrese realmente asomará de su boca una especie de espada. O como cuando dice que todos los que vengan a Él estarán cabalgando en una miríada de caballos blancos. No hay nada que indique en ningún lugar de la Escritura que los caballos son eternamente glorificados y van al cielo. Hay una mezcla de simbolismo y de realidad aquí. Esto no significa necesariamente que es algo real, como tampoco lo es el hecho de que cuando Jesucristo establezca su reino, rondará por la tierra con una gran vara de hierro en su mano, aplastando los cráneos de las personas con él. Y sin embargo, dice que Él regirá con vara de hierro. Tienen que comprender que el lenguaje simbólico aquí expresa realidad, pero es en sí mismo simbólico de esa realidad. Y el símbolo aquí, el majestuoso símbolo aquí, es un emperador romano quien regresa en una procesión triunfal. Él regresa para una gran batalla, para triunfar y entrar en la gloria de ese triunfo. Un general cabalgaría la guerra con su caballo blanco, con su vestidura guerrera, liderando a sus increíbles regimientos de batalla, y la guerra comenzaría. Y cuando la batalla fuera ganada, él entonces iría a Roma por la Vía Sacra, la calle principal de Roma, el templo de Júpiter en el monte Capitolino, donde entraría a su gloria. Las imágenes son gráficas. Juan ve a Jesús ya no como un cordero, ya no como está descrito en Zacarías 9, llegando en humillación, cabalgando sobre un asno, sobre un polino hijo de asna. Y de hecho, todo en esas imágenes está en contraste con el humilde asno en el que Jesús cabalgó en la ciudad. Ahora llega como un conquistador, ahora llega como un rey guerrero, ahora llega para destruir a los impíos, para derrocar al anticristo, para atar a Satanás, tomar control de la tierra y del universo, y establecerse como rey de reyes y señor de señores. Y los caballos son simbólicos. La espada de su boca es simbólica. La vara de hierro es simbólica. Las coronas son simbólicas. Pero la llegada es una realidad, y el salmista mismo describió este evento cuando escribió: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmo 45, versículos 3 al 6. Inclusive el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo,
pudo tener una mirada de la llegada de Dios en la gloria del gobierno mesiánico para establecer su reino eterno. Y entonces, Él viene. La Escritura nos dice que Él viene en gloria. Leímos eso en Mateo 24:25. En Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Obviamente, todo el mundo ya estará en la oscuridad, tal como les he leído, todo se apagará, y la brillante gloria de Cristo llegará como una realidad tan asombrosa que todos en la faz de la tierra le verán. Y Él no solo vendrá en gloria, no solo de manera visible, sino que también vendrá con venganza, a juzgar y a batallar. En este momento, me voy a apartar de esto por un momento, y voy a hablarles de algo que necesitan tener en mente. No hay nada en este escenario que coincida con las descripciones del rapto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay dos escrituras en el Nuevo Testamento que se refieren al rapto de la iglesia. Una está en Juan 14 y la otra está en Primera de Tesalonicenses 4. Juan 14:1 y siguientes, y Primera de Tesalonicenses 4:13 y siguientes. Ambas describen la venida del Señor por la iglesia, la venida del Señor por sus amados. En Juan 14 Jesús dice: «Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Versículo 3. Esa no era una advertencia, esa era una promesa. Eso no es un evento al que temer, eso es un evento que anticipar. Prepararé un lugar para vosotros y vendré, los tomaré y llevaré a ese lugar. Eso es muy importante, porque sea como fuera el rapto de los creyentes, es algo que anhelamos, esperamos y amamos, porque Él vendrá y nos llevará al lugar que está preparado para nosotros. ¿Dónde está Él ahora? En el cielo. ¿Qué está haciendo ahora? Preparando lugar para nosotros en la casa del Padre. Pero cuando Él venga a juzgar, Él vendrá a la tierra, se quedará en la tierra y establecerá su reino aquí. El rapto es un evento muy diferente. Tomará y se llevará a la iglesia a hogares celestiales que han sido preparados para los creyentes. Y es por eso que es muy difícil ver estas dos cosas como el mismo evento. En el rapto inclusive, Cristo no viene a la tierra, no se encuentra en el aire. Aquí, Él llega hasta la tierra. Él no viene a encontrar a sus santos, los trae con Él, y le siguen a medida que vienen. En el rapto, Él viene y encuentra a sus santos en el aire, y los lleva al cielo. En la segunda venida, Él llega hasta la tierra con sus santos y establece su reino sobre la tierra. En el rapto no hay juicio, no hay nada en el texto de Juan 14 o Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que hable de juicio, pero aquí todo es juicio. El rapto es un tiempo de bendición, y este es un tiempo de maldición. Cuando Él regrese, habrá bendición para los piadosos, pero aquí el énfasis está en el juicio, y no se hace ningún énfasis con respecto al rapto. Y en el rapto, como he dicho, Él encuentra a los suyos en el aire, y aquí está con sus pies en el monte de los olivos. De acuerdo a Zacarías 14, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se partirá por el medio, haciendo un valle en donde Él juzgará al mundo y establecerá su reino. Aún más, el evento de la segunda venida de Cristo está precedido por la oscuridad. El sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas comienzan a caer, el humo llena el universo, relámpagos y una gloria cegadora presentan la llegada de Cristo. Dichos aspectos no están asociadas con su llegada por los santos en Juan 14 o en Primera de Tesalonicenses 4, y es por eso que creemos que la venida por la iglesia, la cual llamamos el rapto, el arrebatamiento, es un evento diferente que precede la llegada de Cristo en juicio para establecer su reino. Y es por eso que decimos que creemos en un rapto pretribulación, lo cual significa que Jesús arrebata a los suyos antes del estallido de los terribles juicios de su ira durante ese periodo final de 7 años, en el cual regresa a la tierra con sus santos, ya que han sido raptados para establecerse y reinar con Él en el reino. Y entonces vemos aquí que Jesús viene con ira de juicio. Él viene como un conquistador. Miremos nuevamente el versículo 11 y veamos más acerca de su retorno. Dice que Él montaba este caballo blanco, este símbolo de conquistador y poder puro y santo. Es llamado fiel y verdadero. Él es llamado fiel y verdadero. Realmente,
No hay un nombre más apropiado para el Señor Jesús. Ustedes recordarán que en Apocalipsis 3:14 se le llama el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces aquí, por segunda vez, Jesús es identificado como fiel y verdadero. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a todo lo que promete, y Él solo habla la verdad. El fiel y verdadero regresa. En Apocalipsis 3:7 se le describe como el santo, el verdadero. ¿Por qué se le llama fiel y verdadero? Porque Él mantiene su palabra, ¿no es cierto? Él prometió que vendría y viene. Él es fiel para mantener su palabra. Él es la fidelidad y la verdad personificadas. Su nombre está ciertamente en vívido contraste con la infidelidad y la hipocresía mentirosa del anticristo y Satanás. Jesús siempre dice la verdad porque Él es Dios, quien no puede mentir. Él es siempre fiel y verdadero. Él siempre mantendrá su palabra. Él prometió que vendría, y viene porque es fiel y verdadero. Estoy seguro que hay muchas personas a quienes les haría feliz escoger las enseñanzas que a ellos les agradan, las enseñanzas de Jesús que encajan con sus sentimientos, y con alegría rechazarían sus juicios solemnes y sus promesas de furia, venganza e ira. Pero Él es tan fiel y verdadero a esas promesas, como lo es a las promesas de salvación, gracia y misericordia. Él es fiel y verdadero, y ustedes nunca lo verán de manera más clara que cuando Él regrese, porque Él será fiel y verdadero a su promesa de llevar a los justos al reino y de destruir a los impíos. El dragón es un engañador. La bestia es un falso Cristo. La segunda bestia es un falso profeta. Y el mundo está lleno en este momento de falsos adoradores. Pero Cristo es fiel y verdadero. Y porque Él es fiel y verdadero, dice en el versículo 11, con justicia juzga y pelea. Si Él es fiel y verdadero a su palabra, tiene que actuar en justicia. Tiene que hacer lo que es justo. Tiene que tener una reacción santa y justa contra el pecador. Y entonces lo hace. Fiel a su carácter justo. Fiel a su naturaleza santa. Fiel a su palabra. Él viene, y cuando viene, tiene que hacer lo que ha prometido hacer, lo que la justicia demanda que haga. Él juzga. Una vez vino como Salvador, luego vendrá como juez. Cuando estuvo aquí la primera vez, los hombres impíos lo juzgaron. Cuando venga la segunda vez, Él juzgará a los hombres impíos. Él no solo será el juez, sino que también será el verdugo. Recuerden que leímos en Isaías que Él solo pisa el lagar de la ira de Dios. Los ángeles no son verdugos. Los ángeles simplemente son como una especie de grupo de limpieza. Y de acuerdo a Mateo 13, son un grupo que clasifica. Pero solo Él pisa el lagar. Solo Él tiene el poder de ejecutar. Solo Él tiene el poder de traer la furia final y la ira de Dios. Hubo un tiempo que en su primera venida fue traído delante de Pilato y Herodes y Caifás y Anás, y delante de la multitud que clamaba por su sangre. Y ellos lo juzgaron de manera injusta. Y habrá un día cuando Él regrese para juzgar al mundo de manera justa. Será diferente cuando Jesús venga, diferente de cómo fue la primera vez. Existe una advertencia de eso en Hechos capítulo 17, versículo 31, donde dice: ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¡Qué hombre! Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo, el hombre, Él regresará a juzgar. Entonces, Él vendrá con ira a juzgar al mundo. Y luego esta declaración asombrosa, y pelea. Vendrá como un rey guerrero. Vendrá a pelear. Regresando a Apocalipsis 2:16, de manera sorprendente, asombrosa, se registra que Él le dijo a la iglesia de Pérgamo: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él es un guerrero contra los impíos, contra los incrédulos y contra los pecadores. Por cierto, esa referencia a Él peleando en el capítulo 2, versículo 16, es la única otra mención a Él peleando en toda la Escritura. Y entonces será muy tarde para los que rechazan. Ellos estarán obviamente endurecidos más allá del punto en donde puedan responder de manera positiva. Aún en Apocalipsis 16:21, cuando ellos están en la culminación misma de los horrores del último juicio. Cuando el último sello ha sido abierto y la última trompeta ha sido sonada, la última copa derramada, y enorme granizo está cayendo sobre sus cabezas.
uno pensaría que ellos se arrepentirán. Pero dice que ellos blasfemaron contra Dios. Y están en ese punto de endurecimiento total. Y aquí es cuando Él viene, cuando no tiene sentido esperar, cuando ninguna otra cosa hará que ellos se arrepientan, cuando ningún juicio les conmueva y cuando ninguna predicación les conmueva, y cuando ningún predicador pueda alcanzar sus corazones. Él regresará y peleará. Obviamente, es un Jesús diferente que el que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a verlo ministrar a los necesitados, alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos, echar demonios de las personas, dar paz a los corazones turbados. Estamos acostumbrados a escuchar invitar a aquellos con cargas pesadas a acudir a Él, buscando descanso. Pero no será así. Ahora viene con una misión de guerra. Viene a buscar y destruir. Esto no es nuevo en el carácter de Dios. No es una personalidad diferente del Dios de la Escritura. En el Mar Rojo, recuerden cuando en Éxodo 15:3, Dios destruyó al faraón y sus ejércitos. Ustedes recuerdan que Israel dijo, Jehová es varón de guerra. El Señor es un guerrero, un título sorprendente para Dios, un título sorprendente para el Hijo de Dios, pero uno real. Alexander White, comentando acerca de la gran obra maestra de John Bunyan, llamado La Guerra Santa, escribió: La Santa Escritura está llena de guerras y rumores de guerras. Las guerras del Señor, las guerras de Josué y los jueces, las guerras de David con los suyos y muchos otros magníficos himnos de batalla. Tanto que en el nombre más conocido del Dios de Israel en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Y luego, en el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo descrito como capitán de nuestra salvación. Y entonces, toda la Biblia es finalizada con un libro, resonando con gritos de batalla, hasta que finaliza con una ciudad de paz en donde ellos cuelgan la trompeta en la sala y no se ocupan nunca más de la guerra. El Señor es varón de guerra. En su justicia, Él juzga y pelea. Francamente, el juicio se ha venido desarrollando desde la apertura de los sellos, al sonar de las trompetas y el derramamiento de las copas. Pero ahora, pelea la batalla final. Aquel que ha soportado con paciencia las burlas durante siglos, los insultos de los hombres que contemplan el Calvario y le escupían, que demostraron odio humano y desdén. Quienes durante miles de años han rechazado la paz que Él obtuvo a través de la sangre en la cruz. Ellos le verán ahora como un Dios guerrero, pero ellos no pelearán mucho. El fin llegará en un segundo. El cielo no puede estar en paz con el pecado. Los ojos de Dios son tan puros que no pueden ver el mal, no pueden ver la iniquidad. La paciencia de Dios tiene un fin. Él no siempre tolerará la iniquidad. La justicia no puede vivir siempre con la injusticia. La verdad no puede vivir siempre con la mentira. La rebelión no puede continuar por siempre. Y cuando el pecado finalmente es incorregible y el hombre incurable, llegará la destrucción. Y la misericordia de la cual se abusó traerá al verdugo. Aquí dice un escritor, llega esta espada de la majestad insultada, la ira de la gracia rechazada. Aún más, este conquistador no solo viene como otros conquistadores por codicia, ambición, orgullo o el amor por el poder. Este conquistador viene en completa justicia, en perfecta santidad, en estricto acuerdo con cada interés santo. Y hacia allá se dirige la historia del mundo. Ahí es donde finalizará. Más adelante, en la descripción, Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él tiene ojos como llamas de fuego. ¿Qué es eso? Bueno, nada escapa a su mirada. Él tiene ojos penetrantes. Sus ojos penetran y ven todo. Se dice también eso de él en Apocalipsis 1:14. Sus ojos como llamas de fuego. Tiene que ver con una mirada que traspasa, penetra y también purifica. Él puede ver lo más recóndito de cada corazón humano. Su visión lo penetra todo. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, le dice a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Cuando él vio por primera vez la tierra, cuando vino por primera vez, sus ojos destellaron con ternura y gozo a medida que traía a sus hijos a él, a medida que expresaba su amor por los pobres y los necesitados. Sus ojos brillaban con compasión como cuando, con una sola mirada, derritió el culpable corazón de Pedro
y le hizo llorar amargamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando miraba la ciudad de Jerusalén, y lloró. Los mismos ojos que lloraron en la tumba de Lázaro. Pero vendrá el día cuando esos ojos brillarían con fuego, cuando penetraran examinando los recónditos lugares más oscuros de cada alma humana, y purgarán y purificarán con juicio. Para juzgar de manera justa, debe ver todo. Tiene que sondear las profundidades de cada corazón. Tiene que ver detrás de cada máscara, detrás de cada fachada. Es la visión en llamas de la omnisciencia justa y el enojo. Y dice luego en el versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas de reyes. Y esto habla de su rango real y autoridad real. Y es la idea de que él ha juntado todas las coronas, y están todas sobre su cabeza, porque nadie más reina en ningún otro lugar. Aquí está el máximo símbolo de soberanía. Todas las coronas están sobre su cabeza. Ustedes recordarán, en el capítulo 12, a medida que veíamos la descripción de Satanás, podíamos ver que él era el monarca que gobernaba. En el versículo 3, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y luego, en el capítulo 13, vimos al anticristo y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, Satanás usaba coronas y el anticristo usaba coronas. Pero llegará el día cuando todos los reyes rendirán sus coronas. Satanás rendirá sus coronas, y el anticristo rendirá sus coronas. Y los gobernantes del mundo rendirán sus coronas, y todas las coronas estarán sobre la cabeza de Jesús. Y por cierto, esta era la costumbre del mundo antiguo. Cuando Ptolomeo conquistó Antioquía, él colocó 2 coronas sobre su cabeza, la corona de Asia y la corona de Egipto, significando la naturaleza comprensiva de su reino. El dragón tiene 7 coronas, la bestia tiene 10 coronas, pero Jesús las tendrá todas. Las pondrá todas sobre su cabeza. Todo será suyo. Y el versículo 16 dice que Él es el Rey de Reyes. No habrá coronas para nadie más en ese momento. En Apocalipsis 11:15, escuchamos el mismo pensamiento de un modo diferente. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un cambio justo, ¿no es cierto? Por una corona de espinas. Un cambio justo, y se refiere a lo que supongo que podríamos llamar soberanía irrefutable. Él es el Rey y nadie puede evitarlo. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, dijo el salmista, como lo he señalado anteriormente. Con tu gloria y con tu majestad, Él es el Rey. Se dice más acerca de Él. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. No le puedo decir cuántas personas me han preguntado cuál es ese nombre. Y a todos les he dicho lo mismo. Es un nombre que nadie conoce, ni yo, ni nadie más. No nos gusta algo así, ¿no es cierto? Queremos saber. Pero esto es algo que nosotros no sabemos. Juan pudo ver un nombre ahí, pero cuando lo leyó o no podía leerlo o no podía comprenderlo. Era ininteligible para él. No sabía lo que era. Estaba más allá de la comprensión humana. Estaba más allá del conocimiento humano. Y escuchen, eso es muy alentador. Sabiendo todo lo que sabemos acerca de Cristo, no sabremos la totalidad del misterio de su persona. Juan no lo pudo saber. Quizás habrá cosas que sabremos en la eternidad, con certeza que las hay, que no podemos saber ahora. Pero tengo la certeza de que todo el misterio de su ser no nos será conocido. Conocemos tal como se conoce, en cierto grado, de acuerdo a 1 Corintios 13:12. Y es maravilloso pensar eso. Pero aquí Juan estaba en una visión glorificada, siendo llevado al cielo, y había una realidad de Jesús que él no podía comprender. Existe algo incomprensible acerca del carácter de Dios, que quizás, aun siendo humanos eternamente glorificados, nunca conoceremos. Sabremos mucho más de lo que sabemos ahora, pero la incomprensibilidad total de Dios siempre será incomprensible. Y entonces, todo lo que Juan dice es que hay algo acerca de Él que está más allá de lo que nosotros alguna vez podamos comprender. Eso es algo maravilloso de escuchar. A veces pienso que podemos sentirnos demasiado familiarizados con Jesús. Podemos exagerar nuestra comprensión y pensar que realmente lo conocemos mejor de lo que en realidad lo hacemos. Existe una naturaleza profunda en nuestro Señor Jesucristo
que solamente es comprensible para Dios. He aquí al incomprensible, al soberano, al fiel y verdadero, al rey guerrero que viene a establecer su juicio. Y luego, regresando a nuestro pasaje, en el versículo 13, describiendo aún más su regreso, al gobernante que regresa, dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él está vestido con ropa teñida de sangre. Esta no es la sangre que él derramó en la cruz. Y esta no es una descripción de la redención. Esta es una descripción del juicio. Y basado en lo que leímos en Isaías, la clara descripción detrás de esto en Isaías 63 es de un rey que viene con una vestidura salpicada de sangre. Jesús vendrá con vestiduras salpicadas de sangre. Usted se preguntará por qué su vestidura está salpicada de sangre si la batalla aún no ha comenzado. Se preguntará de dónde vino la sangre. Permítame recordarle que esta no es su primera batalla. Esta es su última batalla. Él ha usado sus vestiduras de batalla anteriormente. ¿Quién sino él ha peleado con el dragón? ¿Quién sino él peleó por Israel en los días de Josué? ¿Quién sino él peleó contra los reyes de Canaán y Taanac, cerca de las aguas de Megido? ¿Quién sino él venció 6 poderes mundiales pasados y todas las naciones que para este tiempo habían caído? No, sus vestiduras habían estado salpicadas de sangre durante un largo tiempo. ¿Quién sino él peleó contra el faraón en el triunfo de Éxodo? Es el conquistador todopoderoso que tiene puesta esta vestimenta de guerra. Y su ropa de guerra lleva las manchas de batallas anteriores. Esta no es su primera batalla. Es el mismo conquistador todopoderoso que peleó contra el pecado en la cruz y mezcló su propia sangre con la sangre de sus enemigos en sus ropas de batalla. Y ahora, esas ropas de batalla deben mancharse nuevamente. Y las manchas ahora son quizás más extensas que nunca antes. Él pisará el lagar de la ira de Dios, y la sangre salpicará por todos lados en el holocausto del pavoroso juicio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice: Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Él viene con furia de juicio para manchar nuevamente su vestido. Y luego dice al final de Apocalipsis 19:13, y su nombre es el Verbo de Dios. En caso de que quede alguna duda acerca de quién es, nosotros sabemos quién es el Verbo de Dios, ¿no es cierto? Juan capítulo 1 versículos 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo de Dios no es otro más que el segundo miembro de la Trinidad, Cristo, el encarnado, quien es también el Creador. Él es aquel que tiene sangre en sus vestidos, el Rey guerrero, y Él viene en juicio. Y aquí, nuevamente, su nombre es tan majestuoso. ¿Por qué elige Dios llamarlo el Verbo de Dios? Porque Él es la expresión de Dios. Él es la revelación de Dios. Él es la declaración de Dios. Él es en quien oímos a Dios hablar y vemos a Dios actuar. Él es la expresión completa de la mente y la voluntad y el propósito de Dios. Él es el Verbo de Dios. Él comunica a Dios. Entonces, la suma de sus nombres realmente es una descripción gloriosa, ¿no es cierto? Él tiene un nombre que ningún hombre conoció que expresa su deidad encarnada. Y Él tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que expresa su deidad soberana. Francamente, el plan del Evangelio está en esos 3 nombres. Él es Dios que se reveló a sí mismo al hombre, y algún día Él vendrá a reinar sobre todo el universo. La suma de esos nombres es entonces la suma de la descripción del conquistador. Esto fue entonces el regreso del conquistador. Los ejércitos del conquistador. Entonces, vemos 3 ejércitos del conquistador. Brevemente, en el versículo 14, y los ejércitos celestiales. Ahora tenemos ejércitos que están en el cielo. ¿Quiénes son? Bueno, están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos glorificados?
Bueno, existe una pista en Apocalipsis 19:8. Retrocedan unos versículos. Aquí está la esposa, versículo 7. La esposa es la iglesia, así como los santos redimidos que han sido juntados para la gran cena de bodas que será en el reino. Y dice que la esposa, es decir, los creyentes que han sido redimidos, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice esto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, más abajo, en el versículo 14, cuando dice que estos ejércitos del cielo estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son ellos? Ellos tienen que ser los santos, y tienen que incluir a la novia, tiene que ser la iglesia. Entonces, hemos dicho que la iglesia ha sido raptada, y ahora la iglesia regresa con él. Regresa descrita no con un carácter de esposa, sino de justicia. Esto incluiría también, tal como lo hemos notado cuando estudiamos anteriormente, el texto en el capítulo 19, a los santos de la tribulación que han sido glorificados. Porque lo vemos en Apocalipsis 7:9, delante del trono y delante del Cordero vestidos de ropas blancas. Y en el versículo 13 dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 14. Entonces, tenemos la iglesia vestida de lino fino, blanco y limpio. Tenemos a los santos de la tribulación en sus vestidos maravillosos, vestidos que han sido hechos puros y limpios. Y luego hay otro grupo. Nos dice Judas en el versículo 14. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿Quiénes son las decenas de millares de sus santos? Bueno, ciertamente podríamos concluir que pueden ser los santos del Antiguo Testamento. Ellos también han estado allí y tendrán una resurrección gloriosa al final de la tribulación. Daniel escribe acerca de eso, una resurrección para vida. Entonces, tenemos la iglesia, la esposa, los santos de la tribulación y también a los santos del Antiguo Testamento viniendo con el Señor. Y tenemos que añadir otro grupo, y son los ángeles, porque en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. 10.000 veces, 10.000 ángeles, 2/3 del número original. 1/3 cayó con Satanás. Los 2/3 restantes de ángeles gloriosos vendrán con él. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos de la era de la Iglesia, todos los santos del tiempo de la tribulación, todos vendrán resplandeciendo desde el cielo con él. Si queremos hacer que el pasaje de Judas se refiera a los ángeles, vimos un pequeño problema, porque entonces no tenemos a los santos del Antiguo Testamento llegando al cielo, sino que tenemos que su resurrección sucede justo al fin de la tribulación, que parece ser el mejor tiempo para que suceda, y entonces ellos entran al reino resucitados. Pero aun si se juntan estos santos del Antiguo Testamento y se los traen nuevamente, no hay ninguna promesa hecha a ellos de que Dios les haya preparado un lugar en el cielo, al cual tendrían que ir primero en sus cuerpos físicos. Por lo que quizás es mejor ver que todos los santos vienen. Nuevamente, los caballos blancos son simbólicos, tal como las vestimentas ensangrentadas son simbólicas. No creo que Jesús regrese en realidad con ropas sucias, pero eso es un símbolo de un gran guerrero y de un momento triunfante. El capítulo 9, ustedes recordarán, introdujo el Calvario desde el infierno, porque no desde el cielo. Caballos y carros de fuego protegerían a Eliseo y a Dotán, y un carro de fuego con caballos de fuego llevó a Elías al cielo. Eso obviamente es simbólico de poder angélico. Entonces, los ejércitos celestiales vienen con el conquistador, y son todos los regimientos reunidos en gloria hasta ese momento. Ustedes se preguntarán qué sucederá con los santos. ¿Qué haremos? Bueno, vendremos a reinar. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2. Apocalipsis 20. Se nos ve sentado en tronos y reinando. Y entonces, una vez que el reino sea establecido, gobernaremos y reinaremos en el reino. El gobierno del conquistador. Entonces,
vimos el regreso de los ejércitos. Y luego, brevemente, el gobierno del conquistador. Y eso es obvio. Apocalipsis 19, 15 al 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El gobierno del rey se describe en términos muy gráficos. Vemos su regreso, el ejército y ahora el gobierno. De su boca sale una espada aguda. Es un símbolo de su poder que mata. Y Juan ha visto esa espada anteriormente, de regreso en el capítulo 1, en la visión del versículo 16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En esa visión particular, la espada defendía a la iglesia del violento ataque de Satanás y sus poderes. Pero aquí es una espada de juicio. Es la espada llameante de muerte, y es la espada de su boca porque habla y se cumple. Todo termina en un segundo. En sus palabras hay poder que trata con la muerte. Donde una vez habló de consuelo, él ahora habla de muerte. Y a pesar de que los santos, como he dicho, regresan con Cristo para reinar y gobernar, ellos no son los ejecutores. Nosotros no somos aquellos que ejercen la venganza. Esa es su tarea. Los ángeles pueden ayudar a reunir, pero solo él pisa el lagar. Y Juan escribió: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él lleva la espada, solo él la usa. Él pisa el lagar. Los ángeles ayudan en la limpieza y nosotros en gobernar en el reino. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No vemos armas, por cierto, en las manos de nadie más. Ninguno de los santos que viene con él tiene armas. Su palabra es suficiente. Y él dice, Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, Apocalipsis 19:15 dice, para herir con ella a las naciones. Israel ha sido purgado. Los elegidos de Israel han sido redimidos, y ellos serán preservados para el reino. Él matará al resto del mundo en un instante con su propia palabra. Luego establecerá su reino y los gobernará con vara de hierro. Es decir, que habrá gentiles regenerados. Se ha saltado mucho allí. Habrá gentiles regenerados. No los matará. Ellos irán al reino. Y en ese reino, él gobernará las naciones con una vara de hierro. ¿Qué significa eso? Significa juicio instantáneo, castigo rápido. Apocalipsis 12:5 dice, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso viene del Salmo 2, versículo 8 al 9. Regresando al Salmo 2, ahí está la promesa de que el Mesías vendrá y quebrantará las naciones con una vara de hierro. Eso significa juicio instantáneo, rápido y justo, que será la característica del gobierno y el reino de Cristo. Cuando Él venga, su juicio será seguro, y será rápido, firme, con absoluta soberanía, con justicia inmediata, con severidad, y será un mundo muy diferente de lo que es hoy en día, en donde hay injusticia y desigualdad tan extensa. Dios establecerá la ley, Cristo ejecutará la ley. La justicia será absoluta, soberana, instantánea y severa. A todos se les requerirá que se ajusten a esa ley o sean juzgados. Y por supuesto, nosotros participaremos en ese momento en el proceso de juicio. De hecho, dice en Apocalipsis 2:26, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Entonces, nosotros estaremos involucrados en ese proceso de gobierno. Él ejecuta, nosotros gobernamos. Los ángeles hacen el trabajo de limpieza después de la ejecución. Luego Juan da una descripción más amplia de su juicio diciendo, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Ese comentario se relaciona con su furia y su ira. Él aplasta las uvas con su ira, un símbolo muy gráfico de juicio. En los tiempos antiguos pisoteaban las uvas, aplastando y salpicando todo. La imagen gráfica aquí es de explosión de sangre de las personas. Entonces, Él viene con furia y Él viene en juicio.
y pisotea en un instante a los impíos. De la boca del Señor Jesucristo llega la condena y la ejecución. Y eso lo pone en una posición de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está escrito en su vestidura y en su muslo que ese es, en efecto, su nombre. Dice el Salmo 45:3: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y en el mismo muslo está el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En la imagen de Juan se le identifica con una inscripción que llega hasta su muslo, y muestra que Él es finalmente el soberano. Él es el Rey definitivo. La matanza es algo terrible, aterrador, espantoso. Pero el abuso de la misericordia y el desdén de la gracia alcanzan este punto. Y cuando Él vino la primera vez, prefirieron a un asesino antes que a Él, y le mataron, matando al príncipe de la vida, tal como dice el libro de Hechos. Blasfemaron abiertamente contra Dios. Se volvieron más y más impíos a medida que el tiempo pasó. Por último, al llegar al fin, su impiedad alcanzó proporciones imposibles de redimir, y el ejecutor regresa a ejecutar, y la descripción es clara e inconfundible. El salmista vio esto, y con esto terminaré. En el Salmo 2 lo vio de manera clara, que vendría con una vara de hierro, y dijo en los versículos 10 al 12: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.